Claro, Así que pero ojo por ojo y te quedarás ciego. totalmente de Es el acuerdo. riesgo que tenemos de responder con violencia. Claro, creo que a ese punto que ya se llegó en algunos sectores de Quito es penoso, ¿no? Que la gente ya salía a defender sus casas y salían con armas y era un pueblo contra pueblo. En estas conversaciones se había rebajado 10 centavos, el gobierno lo había dicho, 10 centavos, el petitorio era 40 centavos, 50 centavos si no recuerdo, y algo dijeron que era claro, es decir, el gobierno esperó 15 días para luego decir que sí podía modificar el tema. ¿Por qué esperar tanto? ¿Por qué dejar que las cosas lleguen a este nivel? ¿Por qué causar una afectación? Porque en este momento tanto los manifestantes como el gobierno tienen responsabilidad de que ese negocio no prospere. Ustedes con su venta tienen una afectación tanto por parte de los manifestantes que cierran la calle, pero también por parte del gobierno que no ha escuchado o no tiene responsabilidad el presidente Lasso en esto. Claro, yo no soy política, no podría responder por lo que ha hecho, lo ha hecho o decidido o no ha decidido el presidente. No es que esté respaldando al gobierno, nosotros sí respaldamos la democracia, que significa libertad de expresión, libertad de movilización, el bien más sublime, ni siquiera de todo ni siquiera del ser humano. El bien más sublime de todo ser vivo es la libertad. Y el momento que se coarta la libertad a la población es como el momento que se cortan las vías, es como si a un enfermo agonizante se le estuvieran cortando las venas por donde fluye la sangre para acelerar su agonía, para hacerle sufrir más, para torturarle y ahí aprovechar y darle más velocidad a su muerte. Eso no se hace. Entonces, ¿por qué habrá esperado? ¿Por qué no habrá esperado? Lo único que todos sabemos es que hay un presupuesto que a la final fue aprobado también por la Asamblea. En ese presupuesto el tema de los combustibles, y si todo el mundo allá aprobó eso, pues eso es lo que tenía, porque ese rato también no dijeron, ojo, el presupuesto del Estado no estamos de acuerdo, algún grupo que se sentía afectado, pero seguimos hablando del tema de los combustibles para que vean que el 90% de la discusión de este famoso diálogo ha estado alrededor de la gasolina, alrededor de los combustibles, alrededor del diésel. Pero nadie dice que, por ejemplo, en el Cotopaxi ha aumentado el nivel, el porcentaje de analfabetismo. ¿Por qué? ¿Por qué los líderes indígenas no se han preocupado de su gente? ¿Por qué los líderes indígenas no han hecho una marcha para pedir un hospital dentro del campo? Para que mejoren las escuelas, para que los niños estudien, para la desnutrición infantil. ¿Por qué no han pedido durante todo este tiempo eso? Y se centran en todas las entrevistas que ustedes van a ver en los medios y demás, el precio de la gasolina ha ocupado el primer lugar. Entonces uno dice, no, pues o sea, esta no es mi batalla, esta no es la batalla del pueblo, aquí se está jugando otros intereses. Y en eso la gente tiene que despertar, tiene que despabilarse, tiene que darse cuenta que ya no es una lucha del pueblo. El tema de la gasolina, del combustible, es uno de los tantos problemas. Claro, de hecho estaba dentro del petitorio, era uno de los puntos que se discutía. ¿Cuáles han sido las afectaciones que ustedes están teniendo desde el tema de las ventas? Usted es representante de la Asociación de Ventas Directas, ¿no? Venta directa y de Procosméticos, que son las empresas proveedoras de todo lo que son peluquerías, de todo lo que son barberías, tiendas de barrio, supermercados. ¿Cómo les ha afectado esto a ustedes? Todo. Bueno, alrededor ya casi de unos 20 millones de dólares ha sido la afectación entre los dos sectores, pero más que hablar de dólares es el tema del empleo. Hay mucho empleo en riesgo, empleo que se iba a crear durante este segundo semestre del año, ya hablando con las empresas, no lo van a poder crear porque no tienen de dónde pagar salarios. Los salarios que se han perdido, porque hay muchos salarios que no se van a poder pagar a partir de ahora y van a pedir una moratoria porque no hay de dónde pagar. Si no hay ventas, no se mueve la economía. Claro. Entonces, más que en dólares, hay que pensar en cuántos jóvenes ya no van a tener la oportunidad en este momento de encontrar empleo, no van a poder emprender nuevos negocios, están pensando en migrar, ver qué hacen, pero ya la situación está quebrada. Hay muchos negocios que ya han cerrado, hay muchísimas tiendas que ya no se van a volver a abrir, hay muchas peluquerías que recién iniciaron. Yo recuerdo, hay unas estadísticas como 20 peluquerías que ya se abrieron recién y con mucha ilusión. Yo participé en la inauguración con copa en mano, con champán en la mano, una peluquería chiquita cuando la dueña decía, aquí está todo
todo mi sacrificio, aquí están todos mis ahorros, y ahora cuando yo le llamo, le digo, ¿cómo estás? Me dice, estoy cerrando, ya no la voy a volver a abrir, voy a ver si me pongo un sitio de empanadas, al menos para sobrevivir. Le digo, mándame el tema de las empanadas para decir a todo el mundo, a todos los amigos que la compren. Esto no se hace, y de esas víctimas nadie habla. Ella lloraba a mares porque estaba cerrando aquello que hace 2 meses abrimos con tanta ilusión. Eso no se hace. No se puede ir una manifestación en contra de la misma ciudadanía, en contra del mismo pueblo. Todos nacimos en un suelo llamado Ecuador, eso nos hace hermanos. Todos somos mestizos, todos llevamos la sangre indígena con orgullo. Pero eso no significa que entre hermanos nos podemos acabar unos a otros. Y de la sociedad civil no es que ha acabado tampoco a ningún sector indígena, pero ellos sí nos han acabado a nosotros. Bueno, creo que hay una reparación justa que reclaman y esperemos que el gobierno así lo tenga en claro. Ustedes como sector productivo nunca hablaron con el gobierno y le dijeron, oiga, va a pasar esto. Nosotros preveemos que si no se llega a un acuerdo, porque María Fernanda, insisto, esto no pasó el 13 de junio, no es que se levantó la CONAIE y dijo, hoy quiero manifestar. La CONAIE ha venido haciendo manifestaciones, igual que los maestros, igual que los estudiantes, igual que todos han venido haciéndole pequeñas manifestaciones. Eso también es una desidia por parte del Estado. Es decir, si ya veo que una fracción de la sociedad está marchando en paz, tengo que ponerme en alerta, ¿no? Ahí viene la inteligencia del gobierno. A ver, esto de acá puede reventar. Y si revienta, voy a causar una afectación a usted. Por ejemplo, usted que tiene su red de negocio, que no tiene pito, que no tiene problema en esto, que no pinta en esto, que quiere trabajar. Pero ahí viene la parte del gobierno. Es decir, María Fernanda, la gente no sale a manifestar porque es loca. La gente sale a manifestar, así como usted hoy sale a manifestar, porque ya no soporta que su línea de negocio se vea perjudicado, y realmente lo siento así, ojalá que se resuelva. Asimismo, hay un grupo de personas que son demasiado pobres, que no pueden sobrevivir y que la única vía de acceso es las calles, sin justificar la violencia. Hagamos a un lado la violencia, porque parece que el discurso es vamos a quedarnos en la violencia y deslegitimemos el tema de la lucha social, la medicina, la educación, la gasolina, etcétera, etcétera, que si a usted no le afecta, está bien, pero si hay un sector que le afecta, usted no tiene que resolverlo porque usted no es gobierno, pero sí el presidente. Y sí decir, a ver, María Fernanda León, el sector productivo, la Cámara de Comercio, etcétera, me está diciendo que debo parar esto porque va a causar una afectación más grande. ¿Nunca hablaron con el presidente? A ver, algo que sí se tiene que tomar en cuenta es que ha habido un abandono de ciertos sectores pobres de la población y que vienen a ser caldo de cultivo para luego ser manipulados. El hecho de que comience a haber nuevamente, como hace años atrás, analfabetismo, no sé si se acordarán, pero los jóvenes para graduarse tenían que hacer el programa de alfabetización. Así es. Entonces, si estos líderes indígenas les coartan el derecho a la educación y nosotros vemos que se promueve el que no estén bien educados, que no aprendan a leer y a escribir, qué tristeza, nadie se da cuenta lo criminal que es, que existe en la población gente que no sepa leer y escribir. Eso significa que esa gente es caldo de cultivo para ser manipulados, no por sus intereses, sino por los intereses ajenos. Ahí sí le ha faltado al gobierno de entrar en esas comunidades que sabemos que además están también manejadas por ciertas células que están tras ellas y les están adoctrinando y demás, pero también le ha faltado ahí gestión al gobierno para entrar a esas comunidades y decir, a ver aquí qué pasa, vamos a dedicarnos a los niños a la desnutrición, vamos a dedicarnos a enseñar a leer y a escribir. Y de hecho, es la primera vez que en el país existe una subsecretaría de pueblos dedicados al sector indígena, pero como nosotros sabíamos también que esto venía a partir del segundo año, también algo se estaba haciendo. A través de las cámaras todos están en proyectos de responsabilidad social. Yo escuchaba el otro día, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Quito, cómo está preparando a mujeres. Nosotros preparamos a mujeres para el emprendimiento. En todos los rincones de la patria estamos nosotros presentes y a las personas se les maneja el tema educativo como la prioridad número 1. Cómo poder emprender, cuáles son los pilares, cómo manejar las finanzas personales, todo eso. Pero desde el Estado sí tenían que haberle más puesto foco a esta parte social para que no queden a merced de grupos que pueden adoctrinar en el tema de la violencia, porque el hambre también genera violencia. Claro. Pero entonces hay que preocuparse, claro enfocarse sí. en ese grupo de la población, y no solamente el gobierno, mi estimado Nelson, todos nosotros, la ciudadanía.
Cuando vamos al campo, acercarse a la persona y decirle cómo está usted, qué necesita, cómo puedo apoyar. También hay que hacer un mea culpa como sociedad civil. Así es. También así preocuparnos. Nadie sabía hasta hoy que comienza a haber analfabetismo en el país. Entonces yo hago mi mea culpa, yo no sabía. Pero si es que uno llega a saber esta información, sí podemos exigirle al gobierno que otra vez implemente el programa de alfabetización para que los jóvenes bachilleres puedan graduarse, por ejemplo. Este fue un programa espectacular, que se lo frenó. Qué bueno que empecemos a un poco a entender que no se puede desatender los sectores sociales. Yo decía en el noticiero, si el gobierno de Lasso hubiese atendido a los sectores sociales, no en su magnitud, porque en un año es complicado, pero puchica, Sí. medicina, educación, cosas básicas, hoy tendríamos tal vez no este escenario. María Fernanda, sus palabras para despedirnos. Sí, solamente decir que el diálogo siempre será el camino y a través de la paz para lograr una solución. La violencia genera violencia. Vuelvo a repetir, ojo por ojo y todos nos vamos a quedar ciegos. Claro. Este momento cualquier lucha de las calles ya perdió sentido porque ya es tanto lo que ha perdido el país en todos los sentidos de la pandemia, los seres humanos que se perdieron durante la pandemia. Si uno se pone a recapacitar, no hay familia en la cual no haya habido algún fallecimiento por la pandemia. Así y esa es. pandemia no nos dejó lecciones a nadie. Así. Entonces, fue peor que un terremoto, 80,000 muertos. O sea, cuando Claro. tuvimos el terremoto del 2016 fueron casi 1,000. Pero hay que poner la mano en el corazón. El Ecuador perdió muchas vidas y es momento de llegar a la conciliación. Pero llegar a la conciliación no a través del chantaje, no a través de la presión. Hay que abrir las vías ya. Esas vías tienen que abrir porque el país está agonizando. Y de esta bien difícil que se recupere. Este rato cualquier lucha en las calles, de ningún lado ya tiene sentido, ya Así todos es. perdimos, Así nadie es. ganó. Así que promovamos la paz y promovamos el que las vías se abran porque es por donde fluye la sangre que le da vida al país. Ok, que así sea. María Fernanda, muchísimas Así gracias sea. por estar con nosotros. Chau, chau. Muchísimas gracias, Nelson. Gracias. Muy bien, ahí estuvo con nosotros nuestra primera invitada, que me pareció muy interesante, amigos. Saludos a Mr. Apolo, mi querido Mr. Apolo, lamentablemente las entrevistas son en la mañana. A ver, me ha parecido súper interesante conocer la contraparte o quienes piensan que realmente pues, la afectación va por el tema de los manifestantes. Creo yo que de lo que me voy a quedar, ustedes serán quienes saquen la conclusión, de lo que sí me voy a quedar en este momento es que tiene que parar. O sea, no sacamos absolutamente nada echándole la culpa a Leonidas Issa, echándole la culpa a Guillermo Lasso, echándole la culpa a los ministros. Todos tienen un grado de responsabilidad. Todos en este momento ya son corresponsables. Y ahí retomaba las palabras de nuestra invitada, incluso diciendo como sociedad el tema del analfabetismo. Sí, pero lamentablemente esto no es porque la comunidad indígena tiene que hacerlo. Esto viene por programas y proyectos sociales políticos de Estado. Porque hay que entender la estructura social, que no es la misma. Hay un sector que necesita el impulso del Estado, no porque el Estado tenga que regalarles, sino que es un compromiso. Por algo es gobierno, por algo hay Estado, por algo hay impuestos y por algo se debe haber o debe existir una correcta distribución de la riqueza. Imagínense si seguimos con el concepto del gobierno de el pobre es pobre porque quiere, yo no tengo que hacerme cargo, si tú no tienes casa, allá tú es tu problema. No, así no se sobrevive, peor en una economía tan débil como la nuestra. Decía María Fernanda, venimos golpeadísimos de la pandemia. Entonces, la principal preocupación del Estado es salvaguardar al sector más golpeado, porque hay que decir las cosas. Yo entiendo la molestia de María Fernanda y así de muchos empresarios. Yo tengo familia que son empresarios, que tienen negocios y que están sufriendo, ¿ok? Pero aún con el sufrimiento, aún con la falta de cosas, todavía se puede seguir y todavía hay chance de maniobrar y hay chance de subsistir. Hay un sector de la sociedad, mis queridos amigos, que no tiene ese chance de maniobrar, que no tiene ese chance de subsistir. Y ser empáticos, ser razonables y decir, ok, yo, si ya no puedo comprar una cubeta de huevos, hoy me compro 5 huevos, por lo menos compro los huevos. Hay familias que no tienen para ninguno, ¿ok? Entonces eso no es justo. Eso no es justicia social, eso no es ser condescendiente con nuestra sociedad, eso es ser individualista y crear, como ya se ha creado,
comentarios separatistas como lo que veíamos en Guayaquil, de quien decía hay que separarnos de la sierra. Ojalá que estos criterios de estas personas que son comunicadores y que usan el espectro radioeléctrico para destilar odio, ojalá que no pase, que no se dé.